Buenas tardes para todos y bienvenidos a nuestro webcast sobre la importancia de las propiedades técnicas del concreto por desempeño. A todos un saludo muy especial y esperamos que ustedes, sus familias y sus colaboradores se encuentren seguros y saludables. Nuestro objetivo es que nuestros asistentes puedan tener información para que desde sus empresas puedan tomar las decisiones que más les convengan en esta contingencia. La información de este webinar y los análisis contenidos en el mismo no constituyen ningún tipo de asesoría, consejo o recomendación, siendo meramente de carácter informativo. Las decisiones que el participante tome o pueda tomar con base en esta información son de su entera y absoluta responsabilidad. Estamos seguros de que esta práctica nos aportará mucho a todos nuestros respectivos negocios. Andrés Santa Cruz, tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todos. Yo me tomé la vocería en lugar de Lorena para presentar a más que un colega, un amigo, que es Juan Miguel Gutiérrez. Juan Miguel lo voy a presentar de manera muy tranquila. Primero, decirles que gracias a Cemex lo tenemos acá. Es miembro del CTCC, que es nuestro Centro de Tecnología del Cemento y del Concreto en México, que es nuestro segundo centro de tecnología a nivel global. Nuestro primero está en Suiza y el segundo está en México. Juan Miguel ha participado en más de 200 conferencias a nivel internacional y tiene una particularidad, y lo pueden ver en sus iniciales que siempre conozcamos de ingeniero, pues es ingeniero y arquitecto. Es una profesión que se puede, o esto se puede hacer en México, y esto pues lo que nos dice, y lo tenía pensado en comentar, es que este hombre es como un Calatrava, que fue ingeniero y arquitecto, así que sáquenle todo el jugo en esta conferencia, y ya está. Juan Miguel es experto obviamente en temas de concreto y en transferencia de tecnología a toda Latinoamérica, vuelvo y reitero, saquémosle todo el jugo durante la charla, y ya está. Nos va a acompañar en 4 conferencias más. Así que bienvenido, Juan Miguel, y es un placer tenerte aquí en Colombia. Y sabes que también estás para toda la región, estás también para universidades en Colombia, entonces muy bienvenido, Juan Miguel. Muchas gracias, Andrés. Gracias a todos los compañeros de Colombia, a todos los que estén conectados también desde otros países. Muchas gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar con esta plática que traemos el día de hoy, hablando un poco más de lo que es, como dice el título, la importancia de las propiedades técnicas de concreto por desempeño, que para nosotros esto es un curso de tecnología básica de concreto al nivel actual, ¿no? Es lo que queremos traer el día de hoy. Y bueno, pues espero que toda esta información les ayude en sus desarrollos profesionales, y vamos a comenzar. Esto que están viendo es el programa. Básicamente son 6 temas con una pequeña introducción al inicio, y vamos a hablar de temas que tienen que ver con conceptos que hoy tenemos que dominar en la parte actual de construcción con tecnología de materiales. Y por supuesto, hablando de concretos o tal vez morteros también, las resistencias que tenemos en el material, los temas de fluidez, los temas de fraguado, los temas de contracción, por supuesto el tema de durabilidad, y no menos importante, el control de calidad soportado por la normatividad que nos compete en nuestros ámbitos en donde estemos, ¿no? Vamos a empezar un poquito de introducción. Siempre nos gusta hablar de historia. La realidad es que la historia nos ayuda un poco a entender de dónde venimos, cómo fue la generación de los materiales que hoy trabajamos. Y tradicionalmente, esta plática empezamos a hablar lo que sucedió hace casi 100 años con lo que pasa o lo que sucedió en la presa Hoover, que es una estructura que fue construida en Estados Unidos desde ese tiempo, pero curiosamente con lo que sucedió el día de hoy, consideramos relevante cambiar la introducción para sensibilizarnos de lo que está pasando en nuestro entorno actual. Y bueno, esto es algo que
nosotros no sabíamos qué iba a suceder hoy, pero bueno, lo que están viendo sucedió hoy a las 10:30 de la mañana en México. Esos videos que están viendo son videos que hace unas horas nos acaban de compartir, y esta es la realidad en donde vivimos, o al menos en las zonas o en las regiones o en algunas de las regiones donde hoy vivimos. Particularmente yo que estoy en la Ciudad de México, esas imágenes y esos videos es de lo que hoy sucedió a las 10:30 de la mañana en nuestra ciudad, ¿no? Entendiendo que tuvimos un sismo de 7.5 grados, es el sismo más fuerte que se ha presentado el año, y creemos que desde que sucedió el 2017 es uno de los más fuertes, y hoy en redes sociales pueden estar viendo toda esta información, y esto nos tiene que sensibilizar más. La realidad es que tenemos que ser sensibles como parte de esta industria que se dedica a toda la infraestructura, a toda la edificación, y las imágenes dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, yo tomé la necesidad de cambiar la introducción, y en lugar de hablar de la presa Hoover, hablar de lo que hoy nos está pasando. Estos son imágenes de lo que sucedió hoy en la mañana. Porque el sismo en la costa del Pacífico y en las ciudades que esto sucedió hoy, y esto pues, de alguna manera nos hace sensibles a lo que está pasando. Y de aquí salen estas preguntas que nos hacen ver la información y que es parte de la plática que traemos el día de hoy. ¿Realmente conocemos todo el desempeño de la tecnología de nuestros materiales de construcción? ¿Aprovechamos al máximo sus capacidades y ventajas? ¿Aplicamos los estándares más actualizados que tenemos en nuestros proyectos? Pues esas preguntas yo se las dejo a cada uno de ustedes, y ustedes hacer un análisis introspectivo de cómo realmente frente a esta situación, frente a lo que vivimos en el día a día, frente a fenómenos sismológicos o otro tipo de impactos, pues cómo reaccionamos. A mí me gusta hablar un poco de que cuando hoy hablamos de tecnología de concreto y de las especificaciones de los concretos, parece como si estuviéramos ensamblando un auto de hace 40 años. ¿Por qué? Porque si bien hablamos de resistencia mecánica, que es una medida de desempeño bastante exacta y buena, eso puede equipararse, por ejemplo, en el caso del vehículo con el rendimiento de combustible. Yo pido 200 kilos de resistencia a compresión o 30 megapascales de resistencia a compresión. Bueno, yo quiero un auto que tenga consumo de 10 litros por kilómetro, ¿no? O 12 kilómetros por litro, dependiendo. Eso está bien. Pero cuando empezamos a ver más información de cómo hoy hacemos nuestros concretos o cómo pedimos nuestros materiales, encontramos que la edad de garantía que pedimos a 28 días, si la comparamos contra la transmisión, por ejemplo, debemos de saber cuándo nos aplica, por ejemplo, una transmisión automática, cuándo nos aplica una transmisión estándar, o cuándo me toca aplicar la resistencia a 28 días, pero si estoy desimbrando a los 14 días o a los 3 días o a los 2 días, ¿cuál es la resistencia que debería de soportar ese material a esa edad? O cuando pido una clase, en México, por ejemplo, utilizamos mucho dos clases de concreto, los concretos clase 1 estructural, que obviamente como su nombre lo dice, están diseñados para elementos que van a soportar esfuerzos mecánicos más relevantes, o concretos convencionales, que son concretos que tienen un desempeño mecánico menor. Bueno, ¿cuál de los dos aplica para la estructura que estoy utilizando? Y después empezamos con información como el tamaño máximo del agregado grueso o como el revenimiento, que no está mal, pero el tema es entender cuál es el objetivo de la especificación o de lo que estamos manejando como material, ¿no? Después empezamos con algunos aditivos adicionales, y bueno, algunos aditivos ya no se utilizan como lo que hoy se utiliza en tecnología. Hay unos aditivos que ya revolucionaron la primera, la segunda, la tercera, cuarta generación, y a veces todavía seguimos pidiendo los aditivos de primera generación. Entonces, ahí también hay un tema, y por supuesto siempre buscamos los costos más económicos. Entonces, es importante esto porque haciendo estas analogías
nos damos cuenta de realmente si lo que estamos pidiendo es lo que necesitamos para lo que vamos a utilizar o vamos a construir. Lo que nosotros vemos y lo que se ve en la industria, en el mundo actual con el que hoy se trabaja, con el que hoy diseñamos nuestros edificios y nuestras obras, es que tenemos que hablar de desempeño o performance, que también es una palabra que se utiliza mucho. Solamente sabiendo y entendiendo el desempeño del material o de lo que nosotros vayamos a especificar, es como podemos saber hasta dónde podemos llegar con los materiales. También tenemos esta filosofía en donde siempre buscamos darle una mayor plusvalía al usuario, buscar reducir esos costos de construcción, pero esto solamente lo vamos a lograr si comparamos todo el sistema completo, si comparamos edificio contra edificio, si comparamos puente contra puente, si comparamos todo el sistema constructivo y no solamente una parte de él. Cuando hablamos de todo el sistema constructivo, estamos involucrando todos los materiales, los rendimientos de la mano de obra, las herramientas y los equipos, los costos directos e indirectos. Y algunos de estos vamos a poderlos mejorar si mejoramos la calidad de obra, si reducimos los costos de mantenimiento, si buscamos estructuras más sustentables, con menor impacto al medio ambiente y lo hacemos más rápido, por ejemplo. Esas son algunas de las filosofías que hoy en día imperan en el sentido de buscar una mejor plusvalía de los productos que fabricamos. Y ya entrando directamente a lo que hablamos de concreto, hay propiedades de desempeño que debemos de alguna manera tener bien dominadas y saber cómo nos impactan en lo que hacemos. Por ejemplo, hablamos de resistencia. La resistencia es la propiedad fundamental por la cual el material fue desarrollado. Cuando el cemento Portland fue descubierto de alguna manera o fue inventado, se vio que la capacidad de poder resistir esfuerzos a compresión o esfuerzos mecánicos era muy alta. 300 kilogramos por centímetro cuadrado, 250 kilogramos en un centímetro cuadrado. La capacidad de resistir cargas era muy buena. Bueno, esto se logra a través de procesos de hidratación de la pasta y de la mezcla en los primeros días. Muchas veces nosotros preguntamos si estamos seguros de la resistencia de nuestros elementos. A mí me gustaría hacer un poquito esto dinámico en el chat y díganme, a ver si me pueden ayudar a contestar en el chat, si lo que tenemos en nuestras probetas, si las pruebas de laboratorio, la resistencia que tenemos en nuestras pruebas de laboratorio es la misma que tenemos en los elementos de concreto. A ver si en el chat alguien, algún ingeniero, algún arquitecto quisiera comentar si es lo mismo y si estamos seguros que este 100% de resistencia es la misma que se obtiene en una prueba a la que se tiene en un elemento ya terminado. Vamos a ver si alguien contesta en el chat. También si quieren contestar en el apartado de questions. Víctor Noriega dice que no es lo mismo. Es correcto, Víctor. Es diferente la resistencia. María Paula dice que no es la misma. Carolina dice que no es lo mismo. Muy bien. Muchas gracias por contestar y por hacer un poquito más dinámico. Porque efectivamente, la resistencia que se trae de una probeta tiene unas condiciones de laboratorio y de cuidado diferentes a las que tiene el material. Y por estas mismas situaciones a veces no somos tan sensibles. Todavía nos sucede que en las obras se suministra el material y se coloca, pero no hay este cuidado de curar el material, de darle esa hidratación adicional al material, ¿no? Y desafortunadamente esto solamente lo vemos en microscopio, cuando uno ya tiene alguna herramienta para poder ver físicamente cómo la partícula de cemento se hidrata. Del lado izquierdo pueden ver unas partículas y en otras y entonces cambia la forma en que se genera la hidratación del concreto. Esto es lo que realmente sostiene el material, ¿no? Me gustaría que me confirmen si se está escuchando mi audio. Creo que al parecer hubo alguna distorsión, pero si me dicen que se está escuchando. Muy bien, ingeniero. Ah, perfecto, muchas gracias. Entonces, lo que sucede con el concreto es que lo tenemos que curar, lo tenemos que hidratar y a veces este tipo de situaciones se nos olvida un poco en el sistema constructivo. Mencionamos esto porque muchos de los problemas del concreto, de la estructura de concreto reforzado o no reforzado, empiezan con el curado. Los temas de resistencia al desgaste, los temas de deformación del material,
¿Y qué pasa si el concreto debería de tener los 30 megapascales y no alcanza los 30 megapascales? Con lo que platicamos en la introducción de esta conversación, pues ahí ya podremos entender un poco lo que pasa de pronto con nuestros sistemas, ¿no? Y también de lo que hablamos es del tema de qué es lo que nos importa que cumpla más el elemento. No es lo mismo las pruebas y los ensayos y el sometimiento de deformación de una prueba de compresión, de una prueba de flexión o de una prueba de módulo elástico. Aunque van de la mano, por supuesto, de la calidad del material, la forma en que, valga la redundancia, se deforma esa estructura por esa propiedad es distinta. Hablamos, por ejemplo, del caso de las vialidades o las avenidas que utilizan concreto hidráulico también para su estructura. Muchos de ustedes conocen, por ejemplo, los sistemas AASHTO y las pruebas que se hicieron hace más de 50 años en donde se establecieron patrones, parámetros y formas de poder obtener cómo se deformaba una carpeta de concreto, una losa de concreto, principalmente afectado por el peso, por ejemplo, y que esta información o estos estudios que se han hecho a lo largo en muchas universidades, en muchos institutos, nos han dicho cómo realmente se comporta el material. Ahí hay información muy valiosa para que saber si voy a diseñar un pavimento, entonces utilice elementos para poderlo diseñar, o ya sea también los pisos industriales, que tienen diferentes capacidades o diferentes tipos de servicios. Bueno, hoy el módulo de ruptura o la resistencia a la flexión es uno de los mejores estándares de desempeño para diseñar pavimentos o pisos. Todavía sucede que en algunas construcciones encontramos diseños con base en resistencia a compresión, olvidándose totalmente del módulo de ruptura o de la resistencia a la flexión, lo cual es la forma en la que se comporta naturalmente un pavimento. El pavimento de alguna manera sufre la deformación a flexión y no resiste igual que la resistencia a una compresión axial. Esto de la mano también se puede enlazar con los módulos de elasticidad, que es una propiedad y un término de desempeño que hoy incluso en los códigos de construcción se utiliza mucho. Todos los diseños estructurales de edificaciones están basados en tener mejores comportamientos base módulos elásticos y es una propiedad muy importante. Invitamos a que más compañeros establezcan el módulo elástico necesario para poder someter una estructura de deformaciones, por lo que ya estamos platicando. Entonces, es muy importante tener bien claro qué es lo que va a soportar el elemento, cuál es la información mínima que tenemos que buscar para que esto se pueda dar, ¿no? Después hablaremos ahora de cómo se comporta el material después de la parte mecánica. Estas fotografías seguramente se les pueden hacer extrañas, a lo mejor no. Ayúdenme a contestar en el chat si esta apariencia de estos elementos les es familiar y cuáles son las causas que lo provocan. A ver quién nos puede ayudar a contestar en el chat. Falta de recubrimiento, dice Víctor Noriega. Esa puede ser una causa, ¿no? Si no tenemos suficiente cantidad de pasta y de concreto que recubra el acero. Son más comunes de lo que deberían aparecer, dice Miguel Chong, sí, estamos de acuerdo, pero bueno, entonces estamos viendo que todavía nos falta mejorar esta parte. El vibrado, dice Diego Cisneros, correcto, el vibrado es una parte importante y también el tema del recubrimiento también. Muchas gracias por contestar. O sea, está claro en dónde nos está pasando. Bueno, ¿cómo se va a comportar el elemento? ¿Cómo va a trabajar frente a un sismo si se encuentran esos problemas? Y si esto se repara, ¿cómo va a ser la reparación y cómo va a trabajar la reparación en el elemento? Lo ponemos, y como decía el título de esta plática, estamos hablando de tecnología básica, pero si hoy todavía estamos batallando con cuidar estos temas, bueno, pues necesitamos ya empezar a salir de estos y empezar a evolucionar a tener mejores materiales o tener mejores propiedades. Empezando, por ejemplo, por los equipos de compactación, como decían unos de ustedes, no vamos a usar ni el mismo equipo ni la misma mezcla para elementos de baja cuantía, como se ve aquí, o elementos de alta cuantía, como lo pueden ser las columnas o los edificios con mayor densidad de acero.
No es lo mismo bombear o colocar el concreto en los primeros niveles que tratar de bombearlo al nivel 4, nivel 5. Y todavía encontramos especificaciones o solicitudes en donde quieren usar la misma fluidez o la misma trabajabilidad. Y no es lo mismo bombear a 150 metros o a 50 metros que a casi 300 metros. Los coeficientes de fricción de las tuberías y la forma en que colocamos el material son completamente distintos. Y no es lo mismo hacerlo a nivel horizontal que hacerlo en nivel vertical. O ya incluso satisfacer necesidades de proyectos que tienen cada uno requisitos distintos, que sus aplicaciones son distintas y que por supuesto ni el sistema constructivo ni lo que utilizamos va a ser igual. Y si hablamos de compactación, hoy todavía encontramos que, por ejemplo, en algunos de los colados, en la forma de compactación, las losas, seguimos usando este tipo de equipos. Nosotros nos preguntamos si esos equipos son los mejores para poder expulsar el aire que el mismo concreto tiene. Pues sabemos que no, sabemos que los vibradores son excelentes para elementos verticales, pero para elementos horizontales ya existen hoy herramientas que deberíamos de ver más en los colados para poder lograrlo. Y sí existen, el tema nada más es solicitarlas, hacerlas, pedirlas y poderlo cumplir. Y si hablamos del concreto, saber que tenemos un panorama de fluidez que se puede modificar según las necesidades. Posiblemente para pavimentos y pisos nos mantendremos con revenimientos convencionales o con revenimientos estándar, porque las mismas formas de colocación, pero cuando ya empecemos a subir de niveles y empezar a colocar elementos bombeados, la fluidez tenemos que elevarla, incluso cambiando a concretos en donde tengamos una muchísimo mejor plasticidad, una mejor cohesividad de la mezcla, pero que a la vez nos ayuda a colocar mejor el material. Y eso incluso reduciendo la cantidad de equipos y de mano de obra. Lo que están viendo en el video son hoy fluideces y trabajabilidades de concretos que hoy se pueden fabricar en el mercado sin complejidades muy difíciles, sino simplemente encontrando las materias primas adecuadas, haciendo los diseños de mezclas adecuados, pero hoy se pueden hacer y haciendo las pruebas adecuadas para lograrlo. Lo que ven ahí en la imagen es un colado en cuando casi no sucede que la gente llega o casi no llega los días lunes a las obras, ¿no? Eso suele suceder y entonces si no llega la gente, bueno, entonces ¿qué hacemos? Bueno, necesitamos suministrar concretos que tengan este tipo de trabajabilidad. Aquí les damos la recomendación, por ejemplo, hablando de fluidez, que está basada en una palabra técnica que muchos conocemos que se llama el revenimiento, 7 recomendaciones básicas que tenemos que hacerle ver a los usuarios o que tenemos que tomar en cuenta para definir cuál es el más adecuado. El tipo y la geometría del elemento, la separación mínima entre barras de acero y el recubrimiento, las distancias de bombeo, los acabados del elemento que va a recibir, en qué condiciones climáticas lo vamos a colocar, cuál es el volumen, tiempo de colado que vamos a hacer, cuáles son los métodos de colocación y compactación que vamos a utilizar. Al menos con estos 7 vamos a poder tener un nivel más claro de cómo se comporta el material. Aplicar las tolerancias, por supuesto, respetar los métodos normados, respetar los tiempos de entrega del material, que esto es fundamental para que también no baje la fluidez del material. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuántos equipos estamos destinando? Sensibilizar a los usuarios de que tener una fila de olla no es lo ideal. No tenemos la disponibilidad de pronto de tener las 50 bombas también, o cuántas son las bombas que vamos a tener, ¿no? Para poderle dar un concepto también a las mezclas que se llama permanencia. Pocas veces se habla de la permanencia de trabajabilidad y de fluidez de los concretos en obra, cuando hoy las tecnologías de concreto nos permiten poder ampliar estos tiempos y estos espacios de colocación para que de alguna manera el usuario sepa que no tiene que estar limitado al revenimiento más bajo o que no tiene que estar sufriendo por el material y viendo los impactos que vimos al principio de este tema, ¿no? El tema de cuánto tiempo nos vamos a tardar en colocarlo, cómo es el elemento, cuánta gente tenemos, cómo son los intervalos que vamos a hacer. Todo esto es muy importante de revisarlo y de platicarlo, por supuesto, antes de iniciar los colados.
Hay otro concepto que también queremos hablar, que es los tiempos de fraguado. Los tiempos de fraguado nos ayudan un poco a entender cómo es que se desarrolla la madurez del concreto, cómo inicia la madurez del concreto, pero en horas, no todavía llegamos a los días. Y debemos entender un poco, y aquí lo voy a poner un poquito con color, que la temperatura es muy importante. La temperatura impacta completamente en el desarrollo de permanencia y de fraguado del concreto. Los concretos en climas calurosos, ustedes muchos lo saben, tienen curvas de desarrollo mucho más acelerada versus aquellos que tienen temperaturas más bajas. Bueno, ¿cuál es la temperatura a la que debo de colocarlo y cómo voy a controlar la mezcla para hacerlo? Necesitamos hablar con los responsables, con todas las partes, para saber qué es lo que más nos impacta y cómo nos va a funcionar en esta parte. ¿Por qué? Porque no queremos juntas frías, porque no queremos de alguna manera tener pérdida de monoliticidad de los elementos. Si estamos haciéndolo en zonas o en climas demasiado cálidos, arriba de 32 grados centígrados, tenemos que tomar todavía acciones diferentes o acciones más precavidas para poderlo soportar, porque al final lo que queremos es la mejor calidad de las estructuras. No queremos tener, por ejemplo, como ahí lo dice, segregación, endurecimientos prematuros que incluso nos lleven a demoliciones de los elementos. Cuando hablemos de trabajabilidad o cuando sensibilicemos a los usuarios de cómo debe de ser la trabajabilidad de un concreto, él debe estar consciente que cada uno de estos conceptos le ayudará al desempeño de la estructura, ¿no? En México, por ejemplo, tenemos una restricción tradicional para concretos tradicionales de 90 minutos, pero las mismas normas ya permiten exceder estos tiempos cuando usamos aditivos y cuando cambiamos la tecnología. Y también porque las necesidades de los elementos que cada vez construimos requieren mayor volumen, se hacen en zonas más alejadas, las condiciones se vuelven más críticas y hay que tomarlo en cuenta. Si pasamos ya de fluidez, de colocación, de permanencia, de cómo el concreto empieza a fraguar también, ahora hablaremos de madurez. Y la madurez también es muy importante porque el clima impacta de manera muy drástica en el desarrollo de estas curvas de temperatura y de resistencia para poder entender cómo el concreto empieza a adquirir sus propiedades mecánicas. Y no es lo mismo a una temperatura media o controlada que a una temperatura baja. Ustedes en Colombia tienen climas fríos y esta parte es importante cuidarla para poder buscar cómo poder mejorar el desempeño de la mezcla ante las condiciones climáticas. En zonas cálidas, por ejemplo, pensemos por ejemplo Cartagena, ustedes en aquella parte, los deltas térmicos también impactan mucho en el desempeño del concreto. Uno de los problemas son las fisuras térmicas. Las fisuras térmicas se presentan en muchos de estos temas y para poderlas controlar necesitamos medir la temperatura. Solamente controlando la temperatura del concreto nos vamos a dar cuenta qué tanto impacta. Y bueno, lo que buscamos es entender cómo se comportan las mezclas, ayudarlas, por ejemplo, con el hielo, que es una tecnología que ya se utiliza desde hace muchos años para controlar la temperatura del material, pero eso todavía sabemos, o sea, vemos que sucede en algunos proyectos, vemos que todavía no es muy desarrollada la tecnología en estos ambientes, y entonces empezamos con los problemas. Lo que queremos compartir, o un poquito esta información que traemos, es tratar de sensibilizar que las pruebas se pueden hacer, que el monitoreo de la temperatura en los elementos, que se pueden hacer pruebas de concreto para desarrollar la mezcla, medirla, monitorearla y poder saber cómo ya debería de ser el colado en la escala real y cuidarla, ¿no? Eso es parte de lo que hoy queremos de alguna manera que ustedes vean o que sucede en esta parte. Y bueno, si nos vamos de la parte de los climas calurosos extremos a la parte de los climas extremos, pero hacia la parte fría, en checar que el tema del aceleramiento de resistencia tenemos que controlarlo y empujarlo para que pueda ayudar a esa parte, ¿no? Eso es en cuanto a temas de fluidez, de fraguado, de madurez. Si nos vamos a la parte de contracción, en el tema del desempeño, empezaremos a hablar de fisuras o de grietas. Las fisuras y las grietas
tienen muchas causas. Hay mucha información que se puede generar. Podemos hacer un webinar solamente para hablar de temas de fisuras y de grietas, ¿no? Hay mucha información y pueden ustedes encontrar mucha información. Particularmente vamos a hablar de dos que son de las más típicas y que hoy todavía en muchas obras cuesta trabajo controlar o no se tiene toda la información suficiente para poderlas controlar. Esta fotografía que están viendo, esta imagen, es de grietas plásticas que desde hace más de 60 años ya se han estudiado, se ha obtenido información de cómo se comportan a través de métodos científicos probados. Esto que están viendo aquí es un nomograma de Carl Menzel, el nomograma de Menzel que desarrolló la Portland Cement Association en Estados Unidos. Y en este nomograma lo que decían es que hay una tasa de evaporación que tiene el concreto generado tanto por el aire como por el viento, como por la misma temperatura que se genera en el clima. Y si esta variación impacta directamente en el concreto, empezará un proceso de evaporación acelerado que derivará en fisuras, ¿no? Y obviamente nosotros no queremos esa parte. El tema es que veamos que en la obra se aplican estas mediciones, que se saquen estas tasas de evaporación. Las imágenes que veían ahí de estos equipos es simplemente para que vean que hay equipos muy sencillos que se pueden tener en obra para poder sensibilizar al usuario de lo que se está utilizando en el concreto. ¿Por qué? Porque todos los concretos sufren contracción. El tema es cómo controlarla, cómo aminorarla, cómo llevarlo hasta el nivel más bajo. Por ejemplo, el steel deck o la losacero es uno de los sistemas constructivos que es más sensible a la contracción térmica, por ejemplo. Y dentro de esta contracción tenemos otra contracción que es la contracción por secado, un poquito diferente de la contracción plástica, pero esta todavía es un poquito más agresiva. Y durante muchos años se han revisado y se han estudiado comportamientos y se han hecho documentos de cómo poderla controlar, pero pasan los años y vamos a las obras y encontramos las mismas fisuras. Parece que estos conceptos no los hemos podido desarrollar al 100 o no los hemos podido aplicar en las obras que tenemos. Ponemos este ejemplo porque una losa que estuviera libre sobre unos rodillos, pensémoslo así, imagínense que vamos a construir un firme de concreto y abajo de él pudiéramos tener estos rodillos, el nivel de contracción que tuviera la losa sería libre, no tendría restricción y por lo tanto el nivel de agrietamiento prácticamente sería nulo, ¿no? ¿Por qué? Porque permitimos que los cambios volumétricos el mismo concreto los absorba. Pero esa no es la realidad. La realidad es que cuando colocamos un firme, una losa sobre el terreno, la misma restricción que tiene la base genera esfuerzos que hacen que el concreto no tenga esta libertad y entonces por eso necesitamos aliviarlos o necesitamos controlarlos para que no tengamos agrietamientos aleatorios. La contracción por secado, por supuesto que se puede controlar y se puede reducir. El tema es que apliquemos la tecnología para hacerlo, porque si no, el mismo deterioro y la deformación de nuestros elementos nos lleva a deterioros que cada vez van a ser más difíciles de controlar, por supuesto van a ser más difíciles de reparar y esto va a caer en detrimento fuerte de la calidad de la estructura, ¿no? Incluso ya el tema de reparación o el tema de reconstrucción se puede volver todavía mucho más complicado, ¿no? Entonces no queremos que esto suceda, ¿no? ¿Cómo vamos bien? ¿Se escucha bien el audio? ¿Tenemos algún problema? ¿Todo se está escuchando bien? No, está todo perfecto. No te preocupes. Si algo sucede, yo te aviso. Muchas gracias. Entonces, lo que tratamos es un poco de sensibilizarnos, ¿no? De entender un poco las propiedades técnicas del material y cómo de alguna manera tenemos que trabajarlas, tenemos que controlarlas y llevarlas, ¿no? Siguiendo con el tema de las deformaciones, por ejemplo, en los pisos, todas estas deformaciones nos afectan en la operación de la estructura y esto nos lleva incluso a daños y deterioros en las instalaciones y en los equipos. Y obviamente eso genera muchos costos más adelante.
Hoy, por ejemplo, los concretos que se hacen con mezclas que cuidan la contracción, hoy se pueden reducir hasta más de un 60-70% estos niveles de impacto. Hoy existen diseños de mezclas, hoy existe información para poder lograr esto en esta parte, ¿no? Y bueno, esto también tenemos que acompañarlo del tema de las pruebas. Lo mencionaremos un poquito más adelante cuando veamos el tema de control de calidad, pero las pruebas para medirle el desempeño de las estructuras es importante. No es lo mismo la prueba compresión que la prueba flexión o que la prueba de contracción. Son condiciones controladas distintas, son especímenes distintos, equipos, por supuesto, distintos. Entonces, es importante tener también claro cómo se va a medir la deformación del material y que se cuente con el material para que tengamos claro si el producto que estamos obteniendo es el indicado, ¿no? Y esto al final existe y por eso se generan concretos de menor contracción y ya se aplican hoy en muchos tipos de estructuras y de proyectos que hoy ya se construyen, ¿no? El tema es simplemente aplicar la información a lo que estamos haciendo. Ahora hablaremos un poquito de durabilidad. La durabilidad es un concepto que en los últimos meses, incluso años, ha tomado más relevancia por todos los temas de sustentabilidad y de sostenibilidad que se platican en la construcción de edificaciones, valga la redundancia, ¿no? La durabilidad hoy toma mayor relevancia porque tenemos que pensar en cuánto queremos que el material o la estructura resista las condiciones ambientales o las condiciones estructurales frente a los impactos del medio ambiente. En la mañana platicábamos, ¿no? Hablar de durabilidad tiene que ver con muchos conceptos, tanto físicos como químicos, incluso biológicos, que los materiales, hablando de concreto, por supuesto, tenemos que tomar en cuenta. Ponemos esta lámina o esta estrella de 5 picos, en donde entendemos que la durabilidad se genera aparte de información relevante que tenemos que tener. Si nosotros queremos construir una estructura durable o si queremos que el concreto aporte a la estructura durable que queremos construir, bueno, tenemos que de alguna manera tener un poco de sensibilidad de los ambientes a los cuales va a estar expuesto. ¿Cuál es el tipo de exposición a la que va a enfrentarse el material? ¿Cuáles son las características en el diseño, en los aditivos, en la materia prima que vamos a elegir? ¿Cómo vamos a fabricar el material? Si lo vamos a hacer con sistemas automatizados o con sistemas manuales. ¿Cómo están nuestros laboratorios y en qué condiciones está el personal en cuestión de capacidad y conocimiento para realizar y evaluar los materiales? ¿Cómo va a ser la construcción y el uso de los materiales en obra? La mano de obra, los equipos, todos los procesos involucrados en el uso del material. ¿Cuáles son las normas en las que nos vamos a apoyar para validar, verificar, rechazar o aceptar el material que estamos solicitando? Estos creemos que son 5 conceptos básicos para poder desarrollar un concreto durable para una estructura durable. ¿Por qué hablar de durabilidad? Porque existen condiciones físicas, ambientales y químicas en las que las estructuras se pueden deteriorar. Y aquí ponemos algunas imágenes de las que son más comúnmente conocidas y que si no sometemos a la estructura a un análisis y especificamos o definimos cuál va a ser el nivel de protección que va a tener, empezaremos con problemas más adelante, ¿no? Por ejemplo, hablemos de los deterioros por sulfatos, que en algunas condiciones, por ejemplo, en México, algunos suelos y algunas condiciones, por supuesto, en costa, elevan la cantidad de estas sustancias y que atacan directamente a la pasta del concreto, y esto lleva hacia un deterioro o empuja hacia un deterioro del material, ¿no? La parte de los deterioros por cloruros, por supuesto, que si bien no impactan directamente al concreto y van más hacia el acero de refuerzo, pero pasan a través de y en condiciones agresivas, por ejemplo, de aguas marinas, pues el nivel de deterioro es completamente acelerado, ¿no? Nosotros tenemos acá un puente en el sureste que no cumplió la vida útil de servicio y tuvieron que volver a construir uno al lado para poder rehabilitar la circulación y, por supuesto, el trasiego de mercancías, ¿no?
El mensaje que les damos en la parte de durabilidad es que hoy hay muchos fundamentos científicos que se aplican para poder entender cómo el concreto puede resistir estos ataques y diseñar para que resistan, ¿no? Poder definir cuándo es la vida útil de diseño, cuándo es la vida útil de servicio, cuándo es la vida útil última y cómo va a ser el viaje de esta estructura a través de estos procesos y cómo va a ser incluso hasta el proceso de mantenimiento que queremos hacer. Pero hoy esto se puede monitorear, se puede evaluar, se puede definir. Existe mucha información que habla acerca de cómo se generan estos procesos en una estructura, ¿no? Ya existen muchos softwares también y modelos de predicción que nos pueden ayudar a decir, yo quiero que esta estructura dure 20 años, dure 30 años, dure 60 años. Podemos entender un poco cómo va a ser la migración de cloruros a través del concreto y cómo impacta esta parte. También tenemos los costos de mantenimiento para poder hacer el análisis costo-beneficio y saber, bueno, entonces, ¿qué me conviene más? ¿Estar reparando, manteniendo, o invertir desde el inicio en que la estructura tenga un concreto con mayores habilidades de resistencia a esta parte? Por ejemplo, los concretos de baja permeabilidad, este es el concepto técnico que también se basa mucho para la durabilidad de estructuras. Hoy ya existen, hay muchos años y mucha información acerca de cómo poder desarrollar concretos con una matriz menos permeable y cómo esto pueda resistir el tema de humedad, el tema de filtración de agua. O por qué no incluso llegar al caso del autosellado, que si bien tiene pocos años en el mercado, estamos a lo mejor menos de 10 años, pero que esto ya existe y que esto ya se puede aplicar a estructuras de diversas índoles, desde una alberca, lo más sencillo, pasando por cisternas, tanques de almacenamiento, plantas de tratamiento, o las cimentaciones que se encuentran en niveles freáticos en el subsuelo, ¿no? Dependiendo de cómo sea la composición. Bueno, hoy esto ya se puede aplicar, hoy esto ya se puede diseñar y ya puede ofrecer los beneficios que hoy se está utilizando. El último concepto que les queremos compartir es el tema de normatividad y control de calidad. El control de calidad es básico. No podemos eliminar o no podemos pensar en tener que medir los requerimientos que nos solicitan los clientes y las especificaciones de los proyectos. Solamente si nos damos cuenta de los requerimientos que tenemos es si estamos diciendo que estamos cumpliendo y haciendo las cosas bien. Y de pronto, a veces también la medición de calidad de las estructuras no es tan abierta y tan recíproca en las estructuras, ¿no? Y esto va muy asociado al tema de costo. Calidad es igual a costo. Entre yo pueda mejorar mi calidad y yo tenga menos desperdicios, menos reparaciones, menos reprocesos, entonces ajusto mis costos y mejoro mi negocio, ¿no? Y también esto se tiene que hacer midiendo y haciendo mediciones, porque si no se mide, no podemos tener indicadores para saber cómo estamos mejorando y cómo estamos llevando esto. Por eso existen muchas formas de poder evidenciar mediante empresas externas, mediante auditorías, mediante organismos que nos puedan ayudar a decir si la calidad y los procesos que estamos llevando son adecuados. Hay muchas empresas en el mundo que se dedican a ver los sistemas de calidad y a ver cómo esto impacta y beneficia al control de los productos y sus costos, ¿no? Todo esto apoyado en las pruebas. Las pruebas, existe mucha normatividad en Latinoamérica que especifica cómo hacer las pruebas, hacia dónde llevarlos y cómo cumplirlos, ¿no? Aquí yo les pongo normatividad que trabajamos en México, pero ustedes conocen o saben en dónde está la normatividad que ustedes utilizan en cada una de sus regiones. Por supuesto, conocen también cómo poder controlar ¿cómo decirlo? La acreditación o la competencia técnica. Esa es la palabra adecuada. ¿Cuál es la competencia técnica adecuada de los laboratorios que cumplen con la calidad y que dan información más confiable de la calidad de estos productos? Eso también es muy importante. Aquí hay mucho valor y yo les invito a que tengan laboratorios que puedan dar la mejor información confiable para que entonces puedan entender qué es lo que está pasando con el comportamiento de los materiales. Si esto no lo vemos, pues obviamente va a ser complicado que lo podamos sustentar técnicamente en una industria que, como somos, como profesionistas que somos,
necesitamos información técnica para sustentar nuestras decisiones y validarlas, ¿no? Hay muchos organismos. Nosotros lo que decimos es que si queremos obras de calidad, bueno, hay que especificar estos materiales, hay que planear adecuadamente y hay que medirlos por desempeño, ¿no? Hay que sacar esta información para poder tenerla bien clara. Y esto es a través de las especificaciones. Las especificaciones son los requisitos los cuales nos basamos para poder gobernar las decisiones, para poder tener el control de calidad en la estructura que estamos construyendo, y obviamente es información en que los supervisores tienen que trabajar, tienen que soportarse, y es como trabajamos. O sea, somos profesionistas, somos ingenieros, somos arquitectos, de alguna manera trabajamos en la industria y queremos sustentar técnicamente esta información. La información nos sirve a todos. Todas las partes están involucradas en tener mejores especificaciones. Y si las especificaciones cumplen y nos dicen lo que necesitamos, entonces vamos a poder tener un mejor control. En resumen, los criterios que vimos en estos minutos sirven para poder tener un mejor control del material, para tener un mejor desempeño del material. Luego entonces, si nos preocupa la resistencia o si queremos tener una resistencia bien formulada, necesitamos especificar también la humedad y el tiempo de curado. Si la fluidez que necesitamos es suficiente, necesitamos especificar los revenimientos por los tipos de elemento con estos 7 puntos que les recomendamos. El tema de la descarga con los tiempos de trabajabilidad y la permanencia adecuada. Si queremos acabados adecuados en nuestros pisos, en nuestros muros, bueno, pues trabajar también los tiempos de fraguado y especificar el nivel de apariencia que queramos. Si queremos de alguna manera tener control de nuestras cimbras y poderlo manipular mejor, pues que se especifique, que se hable de madurez y de resistencia de cimbrado. Y si no queremos grietas plásticas o no queremos fisuras por secado, pues hablar de estas tasas de secado, de evaporación, de agrietamiento, de la temperatura que tenemos en obra y de los controles térmicos y de contracción que tienen nuestros materiales. Este es un resumen nada más. Espero que la información les haya gustado. Es nuestra responsabilidad especificarlos. Pasamos a la parte de dudas y preguntas. Lorena. Gracias, ingeniero Gutiérrez. Vamos a recibir sus preguntas a través de nuestro chat en Zoom y a través del Facebook Live. Sabemos que muchas ya han sido resueltas durante la charla, sin embargo, aún nos quedan algunas por resolver. Recordamos que en nuestro chat se encuentra el link donde podrán responder la encuesta de retroalimentación. Comenzamos con la primera pregunta. Ingeniero, ¿es posible corregir el revenimiento de una olla revolvedora después de los 90 minutos que mencionó que tarda tradicionalmente un concreto estándar? Es posible, pero lo tiene que hacer un personal técnico calificado, porque el riesgo, y obviamente depende del tiempo que haya pasado y depende de las condiciones, depende del elemento a donde se vaya a descargar. No es lo mismo un firme de una banqueta que la cimentación estructural de un edificio. Hay muchas variables que hay que revisarlas. En algunas obras esto se puede corregir o se busca corregir, pero lo ideal es trabajar con mezclas que tengan por eso mayor permanencia, ¿no? La pregunta es buena porque decimos, oye, son 90 minutos, ¿qué hago? ¿La tiro o no la tiro? ¿La descargo? Bueno, analizando todas las variables se toma la decisión, pero ¿para qué arriesgar un elemento o la seguridad estructural de una trave, etcétera, si hoy podemos tener concretos con un mejor desempeño, ¿no? Creo que la respuesta sería que tratemos de encontrar los tiempos de permanencia adecuado y diseñar la mezcla en esa parte. Muchas gracias, ingeniero. Nuestra siguiente pregunta es, ¿es posible corregir el asentamiento de una mixer después de los 90 minutos que mencionó, que tarda tradicionalmente un concreto convencional? Como comentaba en el punto, puede ser muy sencillo, puede parecer muy sencillo ajustar el revenimiento, pero quien tiene que tomar la decisión tiene que tomar en cuenta muchas variables y factores. No hay una pregunta única. Ojalá digamos, no, pues sí, ajústalo.
Sí, pero si el ajustarlo impacta, por ejemplo, en la resistencia, dependiendo de cómo se haga o con qué materiales se haga, pues ahí hay una alarma y ahí hay que tomar decisiones con la parte corresponsal de obra, ¿no? Entonces, la pregunta no tiene un sí o no directo, más bien es estar conscientes bajo qué situación estamos tomando la decisión de ajustar esa olla después de los 90 minutos. Y hay muchas variables. Más bien hay que estudiarlas y hay que saber cuándo sí aplicaría y cuándo no aplicaría. Esa es la respuesta. Gracias, ingeniero. ¿Hasta cuántos años se puede diseñar la durabilidad de un concreto de alto desempeño? Bueno, particularmente, por ejemplo, en México nos ha tocado de las especificaciones más largas, por ejemplo, en los aeropuertos, especificaciones de más de 80 años de durabilidad, sin procesos de corrosión, por ejemplo, o afectación por sulfatos. Sobre todo en proyectos de infraestructura de gran calado, es donde se utilizan especificaciones de durabilidad desde hace varios años. Pero ya nos está sucediendo que en otros proyectos de edificación, de hotelería, se preocupan por elevar este grado de durabilidad de las estructuras y también ya encontramos especificaciones de 50 años o de 40 años para comenzar un proceso de deterioro en la estructura, ¿no? Eso va más de la mano del tipo de estructura y obviamente del presupuesto de la obra, pero para ser más específicos, en México hemos tenido especificaciones a más de 80 años. Gracias, ingeniero. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué actualizaciones se tienen con respecto a que el método de madurez reemplace el ensayo de resistencia de los cilindros? A ver si puede repetir la pregunta porque se cortó al inicio. No te preocupes, con gusto. ¿Qué actualizaciones se tienen con respecto a que el método de madurez reemplace el ensayo de resistencia de los cilindros? Vamos a poner así, tenemos como dos vertientes. Una vertiente que tiene que ver con acelerar por diferentes métodos, principalmente vapor y calentamiento, la madurez del material. Y esto se lleva en probetas y las probetas de alguna manera hacemos una correlación entre el tiempo de madurez acelerado de este material contra la curva tradicional sin este método, y con ese factor de correlación podemos predecir en qué tiempo ya está listo o cuál fue el nivel de resistencia que adquirió, ¿no? Esa es una. Ese es un método que ha estado funcionando. Pero hay otro que se empieza a desarrollar ya a través de sensores electrónicos, en donde dentro del concreto empezamos a monitorear la hidratación mediante sensores que miden el cambio volumétrico y también el cambio de temperatura, y esto es a través de una aplicación, incluso hasta en un celular, puedes ir viendo cómo se va desarrollando este nivel de madurez, ¿no? Obviamente depende de las condiciones climáticas, pero ya existen algunos softwares y algunos artículos electrónicos que se pueden encontrar con algunas compañías que pueden ayudar a poder correlacionar lo que sucede y lo que mide el dispositivo electrónico dentro del concreto a lo que ya se manda en una aplicación o en un software de validación. Son como los dos caminos que hemos visto en lo más nuevo, ¿no? Muchas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta, no sé si tiene algún tema de redacción, pero la voy a leer tal cual. No importa, le echamos. Dice, considera a que el nomograma de la rata de evaporación está dejando un dato importante, como el impacto de la luz o la cantidad de radiación solar versus el tiempo. Sí, porque al final la tasa de evaporación incluye la temperatura y la temperatura está directamente asociada a la radiación solar. A mayor radiación solar, mayor temperatura y por lo tanto ya incluye esa parte. Sí puede existir la desviación y eso me pasó una vez en una obra cerca de la costa en donde sin menos incidencia solar el gradiente térmico cambia, pero tú puedes manipular en dónde hacer la medición con el mecanismo, con el equipo. Con el anemómetro y con el termómetro que tienes, tú lo puedes medir en los diferentes ambientes y entonces
calcular las curvas y sacar las tasas. Entonces, si bien de pronto la incidencia solar no está directamente asociada con un valor en el nomograma, pero la temperatura ayuda en esa parte, entonces sí se puede, ¿no? Bueno, muchas gracias, ingeniero. Nuestra siguiente pregunta es con respecto al agregado fino que se utiliza en la mezcla. ¿Cuál es el impacto con respecto a la resistencia y compresión de un concreto si utilizamos arena continental en vez de arena de mar? Bueno, lo que nosotros recomendamos o lo que yo recomiendo específicamente con la arena o con el agregado fino es primero que cumpla con los estándares de las normas. Las normas tienen claro cuál es el contenido de finos, el nivel de densidad, la pérdida por lavado, el nivel de materiales desdeznables o contaminantes, arcillas, materiales que cambian con volumetría. Si estos estándares se cumplen, bueno, pues digamos que ya nada más será por la composición mineralógica y por el factor de forma de la arena que tenga un menor o mejor impacto en la mezcla. Hay arenas que tienen menos absorción, hay arenas que tienen mayor absorción, arenas que son menos densas, otras que son más densas, y esas propiedades impactan directamente en el desempeño de la mezcla, costo-beneficio. Pero más allá de usar de una arena contra otra, es más bien, la recomendación es caracterizar los dos agregados finos, sacar todas sus propiedades químicas y físicas, y entonces de entrada hacer un análisis previo para saber cuáles de estas características van a impactar en el desempeño de la mezcla, y luego corroborar y confirmar el nivel del impacto ya en pruebas de laboratorio o pruebas de mezclas para encontrarlo. Esa sería la respuesta, Lorena. Muchas gracias, ingeniero. Nos quedan 2 preguntas por responder. Les recordamos a todos, ingresó una nueva pregunta. Les recordamos a todos, el link de la encuesta de satisfacción se encuentra en nuestro chat. También podrán solicitar a través de él el reconocimiento de asistencia. Nuestra siguiente pregunta es, el espacio dejado se puede llenar con los datos arrojados por un luxómetro, ¿verdad? El espacio... A ver, otra vez la pregunta, ¿cómo es? El espacio dejado se puede llenar con los datos arrojados por un luxómetro, ¿verdad? Dirán, fluxómetro con F. Luxómetro con X. Ah, para luxes. Pues depende. O sea, me gustaría más bien que hiciera la pregunta con respecto a qué lo quiere comparar. A ver si, no sé quién es la persona que hace... Dice, el espacio dejado se puede llenar con los datos arrojados por un luxómetro. Bueno, si lo queremos hablar, o sea, hay 2 formas de verlo, Otoniel, que tú eres el que estabas haciendo esta pregunta. Si lo que quieres es medir radiación solar o si lo que quieres es medir reflectancia lumínica, lo mejor es, o sea, medirlo con un equipo de refracción. Que eso es como yo entendería. A lo mejor la pregunta puede ir por otro lado, pero eso es como yo lo entendería. Y si lo que tú dices es que estos espacios provocan más, y lo estás relacionando con la primera pregunta, en la tasa de evaporación o en el rate de evaporación, no está tan correlacionado, o al menos no hay mucha correlación de esa información. A lo mejor si quisieras redactar más a qué te quieres enfocar con la pregunta, Toniel, pues lo complementamos. Creo que él lo estaba relacionando con el impacto de la luz y la cantidad de radiación solar versus el tiempo. Sí, si es por ese lado de refracción, pues mejor que se mida directamente. De hecho, en algunos tratados de la PSA hay valores de refracción solar para concretos, diferentes tipos de concretos. Esa información le puede servir. Si no, pues hay que conseguir el equipo y hacer las pruebas en sitio. Muchas gracias, ingeniero. ¿Cuál es su opinión con respecto al uso de polvillo en mezclas de concreto? ¿Y el polvillo vendría siendo como un material más fino que la arena para ustedes? ¿Como un filler? Yo creo, Juan Miguel, que es el filler correcto
que sale del triturado del agregado, que en Colombia tiene una restricción, ¿sí? Pero está demostrado, de hecho, hay una tesis de doctorado de un profesor de una universidad reconocida acá en Colombia, que demuestra que justamente es beneficioso. Entonces, deben preguntarte por esto. Yo la experiencia que tenemos, porque sí hemos utilizado fillers o materiales más finos que la arena, el grado nominal de arena que es 4 milímetros en el caso de nosotros, obviamente hacia abajo. Nosotros, dependiendo de la aplicación, es que tiene beneficios o no. Porque, por ejemplo, el nivel de partículas más pequeñas tiene también que ver con superficie y densidad de pasta y con nivel de absorción de agua, dependiendo de la calidad de ese polvillo, obviamente. Pero estos dos, al impactar directamente en pasta, por ejemplo, en elementos encofrados, pensemos en columnas, pues la exudación y la plasticidad del concreto prácticamente no se ocupan para ningún acabado, porque eso te lo da la misma formaleta, la misma cimbra que llevamos nosotros acá. Pero, por ejemplo, para un piso, por ejemplo, para un pulido, tendremos que adaptar más la mezcla o modificar o tropicalizar, le llamamos nosotros también, adaptar la mezcla al contexto para que dé el desempeño adecuado. Creemos que en general el uso del filler sí da beneficios en trabajabilidad y también en resistencia, pero también tenemos que tomar en cuenta, y ahí lo platicábamos al principio, en que hay muchos factores que tomar en cuenta cuando colocamos concreto, ¿no? Hay otros temas como el pulido, como el acabado, como el sangrado, que el polvo tendrá cambios contra la mezcla original y entonces tendríamos que compensarlo para que después no nos provoque un problema. Sí, recibe el titular del agregado en eso. O sea, la respuesta es que para ciertas aplicaciones puede ayudar, para otras hay que hacer cambios en las mezclas. Gracias, ingeniero. Nuestra última pregunta es, ¿qué opinión tiene del concreto con fibra Dramix para ser empleado en carreteras? Bueno, a mí particularmente me ha tocado ver esta aplicación más en pisos industriales que en carreteras. En carreteras no me ha tocado, bueno, al menos a mí no me ha tocado escucharlo mucho, pero hablándole en mi perspectiva hacia los pisos y que seguramente en pavimentos tendrá también cierta similitud porque ambas estructuras tienen sometimiento a esfuerzos de cargas dinámicas. Nosotros creemos que los concretos autorreforzados o lo que se utiliza ahora con fibras, independientemente de la marca que sea, es como un avance en la tecnología del material que se va a seguir desarrollando más. Cada vez que hacemos pruebas de deformación, de comportamiento post-agrietamiento, por ejemplo, acá en México con el tema de los temblores, ya lo vieron, todo el tema de desprendimiento de materiales por la deformación, con las fibras se atenúa, se reduce en bastante grado. Entonces es una forma de tener estructuras con mejores comportamientos. La cuestión, mi recomendación sería, analicen para qué quieren la fibra o qué es lo que están buscando que ayude la fibra. Porque también hay particularidades o temas de desempeño de las estructuras que la fibra no participa completamente. Entonces, más bien el tema sería, ¿para qué me sirve? ¿En dónde la voy a usar? ¿Para qué la voy a aplicar? Y entonces, con base en eso, ver los beneficios, ¿no? Gracias, ingeniero. Nos acaba de ingresar una última pregunta, no sé cómo estés de tiempo. Yo estoy muy bien, yo no tengo problemas. Si la conexión está bien y estamos bien, podemos seguir, no pasa nada. Ok, perfecto. Tenemos una última pregunta que nos acaba de ingresar. ¿Los concretos de mayor permanencia afectan el desimbrado? Depende del nivel de permanencia. Cuando
cuando se alarga la permanencia o se alarga el tiempo de fluidez, si es controlado hasta cierto nivel, voy a decir un número al aire, podría ser 3, 4 horas. En la parte posterior de fraguado, hablando de fraguado final, después de las 12, 16 horas, posiblemente no tenga tanto impacto. Pero cuando necesitamos todavía alargar la fluidez más o la permanencia todavía más, es muy probable que el tiempo de fraguado también se mueva. Todavía no existe una super tecnología en donde yo tenga una permanencia de 5 horas y que a las 12 horas ya tenga el 80% de resistencia. Eso todavía no puede ser tan fácil de obtener. Hay un cierto desplazamiento de los tiempos de fraguado por tener permanencia. El tema es que hoy la norma marca permanencia de 90 minutos. O sea, estamos en un rango de permanencia relativamente bajo. O sea, esa es la realidad. Valga la redundancia, la realidad de las obras es que los tiempos de descarga y el tiempo de uso de trabajabilidad es de 120 minutos o de 180 minutos. Entonces, más bien, lo que tenemos que hacer es realmente establecer que el tiempo de permanencia que necesita el proceso constructivo es de eso, y entonces con base en eso diseñar el tiempo de fraguado que necesitaríamos para desimbrar o para hacer algún otro proceso adicional. Esa sería la respuesta. Gracias, ingeniero. ¿Qué nos puede comentar con respecto a la durabilidad contra el fuego? ¿Qué debe considerarse en el diseño de mezcla? Bueno, particularmente hay un capítulo del ACI que habla específicamente de resistencia contra fuego. Lo principal es primero el nivel de calcinación de la pasta de cemento. Tradicionalmente, una pasta de cemento después de los, no sé, 350 grados centígrados, 400 grados centígrados, ya empieza a cambiar su fase química y ahí empieza a tener deterioro en su composición química. Arriba de esas temperaturas, pues obviamente el concreto empieza a perder resistencia. Entonces, abajo de eso todavía hay mezclas que pueden resistir. De hecho, hay estándares, hay códigos que marcan que la resistencia mínima sea de 60 minutos, por ejemplo, ¿no? Que es el tiempo en el que las personas se pueden desplazar de la estructura. Pero si tenemos necesidades más importantes, entonces la idea es hacer mezclas que puedan aguantar con un poco de más tiempo. También hay darle mayor composición o retardamiento a que la mezcla absorba el fuego. Hay varias mezclas que se pueden hacer para lograrlo, pero ahorita hay un umbral a esa parte. Nos acompañaríamos también del diseño estructural para resistir temperaturas mayores, y hay aditivos y adiciones que pueden ayudarnos en esta parte. Particularmente a nosotros nos tocó ayudar a desarrollar unos muros contra fuego a 1100 grados centígrados para Santander, que es una empresa bancaria, y bueno, se mandó a hacer una prueba a un laboratorio de Holanda, donde tenían hornos que podían calcinar estructuras de concreto a escala real para someter esto, y pudimos desarrollar una mezcla así. Son mezclas que poco se desarrollan en el mundo, son cosas muy especiales, pero se pueden hacer. O sea, todavía existe tecnología que se puede utilizar para esa parte. Ingeniero, pues con esto damos por finalizada todas las preguntas. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les agradecemos a quienes nos han dado su retroalimentación a través de la encuesta. A quienes no han podido participar, el link aún se encuentra disponible en nuestro chat y a través de él podrán solicitar el reconocimiento de asistencia. Los invitamos el próximo martes a nuestro webcast sobre propiedades del concreto fresco. Las invitaciones serán enviadas a sus correos y la modalidad será la misma, a través de una liga de Zoom o a través de Facebook Live. Un abrazo desde la distancia para todos, sigámonos cuidando y siguiendo los protocolos. Recuerden siempre que la salud y la seguridad de todos es una prioridad. Infinitas gracias, ingeniero Juan Miguel Gutiérrez, por su disposición. A todos les deseamos un feliz resto de semana. Gracias a todos, que pasen también buena tarde y nos acompañen en los próximos webinars. Muchas gracias.